Justamente las primeras bacterias de esa gama de bacterias que vamos a ver en el cerito y en el cerebro, ¿ya? Justamente, y resulta que este mismo género bacteriano tiene mucha importancia, ya que una de sus especies va a causar múltiples patologías, ¿ya? El famoso Staphylococcus. Especies importantes podemos encontrar Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Hay otras dos más que están teniendo importancia, que es el Staphylococcus hemolyticus y el Staphylococcus luteinensis, ¿ya? Sin embargo, la especie más patógena de este género va a ser el Staphylococcus aureus, que en su momento, como siempre, como buenos latinos, siempre nos gusta hacer a nuestro modo. Por eso lo conocemos como Staphylococcus dorado, ¿no? Bien. Siguiente, por favor. ¿Qué forma tendrá? ¿Cuáles son las características generales en sí de este género? Que van a ser cocos, van a ser gram positivos y la agrupación va a ser racimos. A ver. Entonces, ¿pudieron ver ustedes eso en los microscopios? Tal vez estas son las muestras que yo les di, como las muestras que ustedes han preparado. Con ustedes hemos hecho atención, ¿no? De llamarles, entonces, ya, conocidos están estos papeles. Entonces, ¿qué nos dice? Prueba catalasa. Resulta que para diagnosticar a este tipo de microorganismo necesitamos hacer pruebas bioquímicas. Y la prueba bioquímica o la primera prueba bioquímica que se realiza va a ser la prueba de catalasa. ¿Por qué? En la microscopía se han tenido cuenta que a veces es muy complicado diferenciar cadenas y es muy difícil diferenciar así. Entonces, cuando usted no está seguro, utilizamos la prueba de catalasa. ¿En qué consiste? En el portaobjetos le colocas una pequeña porción de la colonia y a esa porción de colonia le colocas peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Exactamente. Si en el contacto con esa colonia hay formación de burbujitas, entonces eso va a ser catalasa positiva. Si no hay burbujas, va a ser catalasa negativa. Todos los estafilococos van a ser catalasa positiva. ¿Ya? Entonces, a veces con la microscopía no tienes una muy buen dominio en el momento de diagnosticar, entonces la prueba de catalasa te ayuda. Esta bacteria es anaerobio facultativo. Teresa, ¿qué significa eso? ¿Qué significará que una bacteria sea anaerobio facultativo? Santelices. Que depende que sea por una vía aérea. O se genera por vía aérea. Puede desarrollarse entre la ausencia y presencia de oxígeno. Eso. ¿Ya? A ver, Melanie, ¿qué significará mesófilo? Carol. Hermione. ¿Qué significará mesófilo? No. A ver, ¿quién es Mish? ¿Qué será? ¿Qué significará mesófilos? Adán. Adán, pucha, ¿qué ha pasado? Estamos hablando de este cultivo, pero. A ver, en la técnica virtual. Los que no estaban. Bien, mesófilos nos referimos a una clasificación de acuerdo a la temperatura en la cual una bacteria está. Entonces ahí encontramos a los ciclófilos, encontramos a los mesófilos y encontramos a los termófilos. Ciclófilos van a ser las bacterias que les gusta un lugar frío, termófilo que va a estar en un lugar muy caliente, por encima de los 40 grados, y mesófilos van a ser de 20 a 40 exactamente. ¿Verdad? ¿Por qué será importante 20 a 40? Exacto. ¿Cuál es la temperatura corporal de los pacientes? 35, 37. Entonces, como va a estar en ese rango, los mesófilos tienen gran importancia clínica.
no son móviles, no tienen flagelos y no forman esporas. ¿Ya? Esta bacteria, especialmente si hablamos de los estafilococos vemos de que va a desarrollar en cualquier medio de cultivo, pero son resistentes a una gran cantidad de sal. Entonces, por eso dice ahí un parámetro de más del 10%. ¿Qué medio de cultivo hemos dicho que es muy salado? Es un amarillito. Bueno, es ojito, pero es color amarillito. Está el agar salmanitol. El agar salmanitol va a tener una gran cantidad de sal. En ese medio de cultivo solamente van a crecer estafilococos. Y otra que otra bacteria que sea halófila. ¿Qué significa la halófila? Que sea resistente o que le encarte la sal. Especies que vamos a encontrar en la microbiota del paciente. Staphylococcus aureus vamos a encontrar en la nariz, capitis y en las glándulas sebáceas. ¿En qué lugar tiene eso? En el cuero cabelludo. Staphylococcus hemolíticos y dominis van a encontrarse en las células apócrinas, que van a estar plenamente distribuidas en la piel. ¿Ya? Siguiente. Entonces, vamos a ver que también hay especies de importancia médica. Ahí encontramos otra vez lo que es el aureus, el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus hemolíticus. Buenas noches. ¿Cómo están? Se llama como sábado santo. Puedo dar ese milagrito. No. No, ¿cuántos son las asistentes? Ni siquiera llega al 60%, así que yo no. Bien, entonces vemos de que los generados van a ser, bueno, las especies de importancia van a ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus hemolíticus, Staphylococcus bluyunensis. ¿Ya? Entonces son estas 5 especies de importancia. Sin embargo, la más patógena, la más peligrosa va a ser aureus. La mayoría de estos microorganismos pueden causar infecciones sistémicas. Ahí podemos ver justamente el Staphylococcus aureus, que puede causar el famoso shock septic. ¿Ya? Encontramos también que puede causar lesiones o patologías a nivel de las partes blandas. Cuando hablamos de partes blandas, más o menos a qué se imagina. Más que todo la piel y sus respectivos estratos. Si la piel se inflama, ¿qué se llama eso? Dermatitis. Si está a nivel del tejido subcutáneo, la infección, eso lo llamamos celulitis. ¿Ya? Van a ver que es la verdadera celulitis, no la celulitis que les ponen en la televisión. Van a que ver a nivel cosmético, de que tienen sus pequeños bultos en la piel, en los muslos, en las nalgas. Eso no es celulitis. ¿Ya? Vamos a ver qué es celulitis. No sé, muchos han visto esas propagandas, ¿no? Bien, y aparte, si es que llega a nivel del hueso, va a producir una osteomielitis. Osteo, obviamente, va a derivar de lo que es hueso, y mielitis de la médula. ¿Ya? El Staphylococcus saprophyticus va a ser la principal causal de infecciones urinarias, es por eso que va a poder afectar el nivel de la patógeno urinario. Y cualquier paciente que tenga las defensas bajas va a provocar o va a producir infecciones oportunistas. ¿Estamos bien? Siguiente, por favor. Ahí están, son todos los Staphylococcus que tienen que memorizarse. Bueno, mínimo al menos los primeros 3. ¿No? Ahí están. Los compañeros sufren por no haber vino. A las serían embajadoras que les pasan ellos. Pues ya. Pero como creo que algunos tienen sus chicos o chicas, chicas y algo. O bueno, vamos a ver. Siguiente. Ahí está también un resumen más o menos de qué patologías causan cada uno de estas bacterias. Pueden ver que el aureus va a ser realmente muy patógeno. Puede causar foliculitis, furúnculos, infétidos, infecciones de heridas, mayormente cuando son heridas abiertas. Esta bacteria puede causar toxinas y esas toxinas van a causar una intoxicación alimentaria. ¿Ya?
También podemos ver que otro tipo de toxinas, que son las toxinas exfoliativas, van a causar un síndrome de la piel escaldada. Este síndrome de la piel escaldada es más frecuente en pequeños, o sea, en adultos. También puede causar síndrome de shock tóxico, una artritis séptica. ¿Por qué es la artritis séptica? ¿Qué significa? La bacteria llega a la articulación y empieza a producir inflamación. Entonces, como está causado por una bacteria, pues lo llaman sepsis, ¿no? Bacteremia. ¿Qué es bacteremia? Presencia de microorganismo en torrente sanguíneo, ¿no? ¿Por qué el microorganismo bacteriano? Pues para causar una bacteria. Empiema. Bueno, es cuando se acumula pus. ¿En dónde? En la pleura. ¿Ya? Cuando es inflamación de la pleura se llama pleuritis, pero cuando encontramos pus en esa pleura, pues vamos a denominar empiema. Endocarditis. Bueno, hay inflamación a nivel del endocardio, especialmente a nivel de las válvulas cardíacas. Osteomielitis, como ya hemos mencionado, y la neumonía. El Staphylococcus epidermidis está plenamente acorde o realmente está plenamente relacionado a dispositivos, catéteres, sondas. Entonces, esta bacteria le encanta pegarse a esos dispositivos. La sonda vesical, ¿dónde va a estar? A nivel urinario, ¿no? Entonces eso va a provocar de que la bacteria tranquilamente pueda llegar a lugares más altos a nivel urinario y eso causar una infección urinaria. Las prótesis. ¿Qué prótesis más o menos se imagina? De cadera, muy bien. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? A ver, mi saca, otra prótesis que he escuchado. Prótesis de corazón no hay. Tóxicos y tóxicas siempre va a haber en nuestra vida. Mish. Otro tipo de prótesis. Que sea interna o externa. ¿Por qué? Las prótesis de alguna extremidad, por ejemplo, si es una amputación, Ya, fulular, ayuda muy bien. Más que todo si hablamos de los meniscos, especialmente a nivel de la rodilla. ¿Qué más? A ver, ¿cuál más? Jade. Otro tipo de prótesis. Angie. Sé que ya lo sabe todo. En dientes y los implantes. Otras bacterias van a ser más importantes. Es que lo interesante de aquí es de que el Staphylococcus epidermidis vive en la piel. Entonces, por un mal manejo, por una mala antisepsia, especialmente si tú, digamos, si tú con tus guantes haces de que uno de tus Staphylococcus epidermidis llegue a la prótesis, por ende la prótesis se vuelve un foco de infección. Cuando tú haces una mala antisepsia y una punción en el momento de tomar sangre, también es otro factor de infección. Entonces, ustedes que están sacando sangre de fisiología, se han sacado sangre, ¿no? Espero que me hayan hecho una buena antisepsia, si no el Staphylococcus epidermidis estaría echando de ustedes. Así que amigos, por ahora, pues. El Staphylococcus acrophyticus va a ser la principal causal de infecciones del tracto urinario. O sea, podemos ver que está la epidermidis, pero la epidermidis va a ser más desarrollado por cateterismos o por sondaje. ¿Ya? Los acrophyticus no necesitan eso, por eso aquí. ¿Ya? El Staphylococcus lugdunensis, que es una de las especies que está tomando más importancia actualmente, vemos que puede causar artritis, puede causar bacteremia, puede causar endocarditis, al igualmente que infecciones urinarias y, muy importante, infecciones oportunistas. Siguiente. Entonces, ¿qué va a tener esta bacteria para que sea tan potente? La mayoría de los Staphylococcus aureus, como también la mayoría de los Staphylococcus epidermidis, van a presentar cápsula. ¿Y la cápsula qué función tenía? Evade la fagocitosis, ¿no? Básicamente evita de que sea esa bacteria fagocitada dentro de lo que van a ser los macrófagos. Aparte, vamos a ver que una de estas especies produce una gran cantidad de biofilm. Una gran cantidad de biofilm que da origen una gran cantidad de glucocálix para dar origen a biofilm. Eso. ¿Ya ves? Y me sirve para ustedes. Resulta que por medio de la formación de este biofilm, hace de que esta bacteria sea pegajosa. Es por eso que gracias al biofilm, esta bacteria del Staphylococcus epidermidis va a poder apegarse a cualquier superficie que sea sintético. Prótesis y sondas, que va a ser de origen de caucho, y ¿qué más?
escaleras, ¿no ven? Que van a ser plásticos. Siguiente. Evidentemente el peptidoglicano va a estar presente en el estafilococcus, porque ¿qué tipo de herpes territorial tiene? Gran positiva. Y como va a ser gran positiva, entendemos que va a tener una gran cantidad de peptidoglicano. ¿Qué función tendrá el peptidoglicano? O sea, sí, forma el complejo regulador de magnesio. Aparte también tienen los ácidos teicoicos. Estos van a ser dos elementos que van a estimular, que van a activar el sistema inmunitario. Y como van a activar el sistema inmunitario ¿qué va a hacer? Va a llamar células. Especialmente va a producir o va a haber la producción de citocinas proinflamatorias. Van a llegar los neutrófilos, van a ir a chingarlos a los estafilococos, va a haber una pelea, campal, al estilo como de la batalla de los Star Wars en Game of Thrones. ¿Y qué va a pasar? Hay hartos muertos. Esos muertos los vamos a conocer como piocitos. Esos piocitos se van a acumular, va a formar pus, y eso es lo que obviamente lo conocemos como pequeñas pústulas o como pequeños abscesos que van a formarse. Entonces todo esto va a estar mediado y originado por el peptidoglicano y por el ácido teicoico. No lo van a producir esto, pero sí van a estimular una respuesta inmunitaria. Siguiente. Otro elemento que también va a tener una formación de atraer, estimular el sistema inmunitario va a ser la proteína A. ¿Ya? Resulta que esta proteína A, si es que la bacteria lo tuviese en su composición, en su membrana o en su pared, entonces va a ser mucho más estimulable. Y esto va a hacer de que el sistema inmunitario se estimule un poquito más fuerte. Entonces puede que sea más agresivo. Por eso vemos o podemos encontrar más infecciones sistémicas en lo que van a ser los estafilococos aureus. Siguiente. La coagulasa va a ser otro factor, pero bueno, va a ser una enzima, ¿ya? Una enzima que va a producir la bacteria. ¿Qué es lo que están viendo en esta imagen? Exacto, ¿no? Ambos están así de forma oblicua, pero hay uno que sí va a respetar lo que va a ser el aire y líquido. Entonces aquí vemos de que no va a respetar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un coágulo y aquí no, así de simple. Entonces si la bacteria, que es Staphylococcus aureus, produce coagulasa, entonces obviamente va a formar este coágulo. Y si es que no tuviese esa enzima, no va a producir ese coágulo. El Staphylococcus aureus produce coagulasa. Los demás Staphylococcus no producen coagulasa. Entonces es una forma de diferenciar si hay presencia del Staphylococcus aureus o no. ¿Ya? Si hay coagulasa positiva, entonces esa bacteria va a ser el Staphylococcus aureus. Si no hay la producción de ese coágulo, entonces puede ser cualquier otra especie. Puede ser Epidemitis, puede ser Samothiticus, puede ser Luteinensis, puede ser Hemophilicus. Esta bacteria necesita adherirse a las células. Entonces vamos a ver que va a presentar adhesinas. ¿Qué eran las adhesinas? Mateo. Por adherirse, eso simplemente. Eso es adhesina. Está bien, muy bien, Mateo. Siguiente. Ahora, tengan en cuenta que las bacterias, bueno, especialmente el Staphylococcus aureus, que es la más representativa, va a presentar enzimas y más que todo va a presentar toxinas. No todos los estafilococos van a presentar las toxinas que vamos a ver. No todos los estafilococos van a presentar las enzimas que vamos a ver. ¿Ya? Es básicamente variable. Pero eso sí, las cepas más patógenas van a presentar la mayoría de esas toxinas y las cepas más patógenas van a presentar la mayoría de esas enzimas. ¿Ya? Entonces va a presentar toxinas y va a presentar enzimas. Siguiente. La toxina alfa, por ejemplo. Vamos a ver que esa toxina alfa tiene un gran efecto a nivel de la sangre. Bueno, primero va a afectar a nivel del músculo liso. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la función del músculo en sí? Contraer, ¿verdad? Entonces, si no contrae, ¿cómo está el vaso sanguíneo? Exacto. Con el vasodilatación que va a provocar. Estasis. Puede que haya una disminución también de la perfusión de oxígeno, ¿verdad? ¿Y eso qué va a provocar? Infarto. A ver, ¿y después qué va a causar?
necrosis. ¿Y después qué va a causar? Muerte celular, o sea, necrosis, ¿no? Y eso va a dar origen a que haya una falla multiorgánica. ¿Qué va a pasar después? Entonces se chinga, ¿no? Evidentemente tiene que pasar un proceso largo para que pase todo eso, pero sin embargo, el hecho mismo de que tenga una toxina alfa ya va a ser un factor de riesgo, ¿no? Va a destruir glóbulos rojos, va a destruir glóbulos blancos. Si está en el hígado, ¿qué va a destruir? Va a destruir los hepatocitos, ¿no? Oye, bien, esa resulta la totalidad, me gusta. ¿Y si destruye plaquetas? ¿Cómo se llama eso? También hay disminución de plaquetas. Trombos. Trombocitopenia, ¿sabes? ¿Con el trombocitopenia qué va a provocar? Y con una coagulación, producción de hemorragias y microhemorragias. Si el paciente no va a tener una vasodilatación, va a tener sangrados, eso va a provocar que también haya un posible shock, sea séptico como también un shock hipovolémico. ¿Verdad? Eso. Bien, la beta. La beta igualmente es tóxica. Igualmente va a destruir eritrocitos. Los fibroblastos, ¿en dónde actúan? Ah, probó esto aquí, ¿no? ¿Dónde? Pucha, ¿quién quiere conectarse? Con eso, ¿dónde actúa? Y el colectivo, ¿no? Exactamente también la misma coagulación que actúa, ¿no? Si no hay esto, entonces básicamente el tejido conectivo va a empezar a perder consistencia, ¿no? Siguiente. La delta. La presión delta igualmente tiene una función, pero esta va a tener una importancia en lo que van a hacer a nivel respiratorio. ¿Saben qué es el surfactante? ¿Qué es el surfactante? Mantiene que los alveolos se mantengan abiertos, ¿no? Porque si no, estaría en prosonемia y no habría intercambio gaseoso. Exacto. Si no tuviese ese tipo de surfactante, entonces ¿qué pasa con el alveolo? Se cierra, ¿no? Exacto, colapsa. Resulta que la bacteria también produce su propio surfactante. Cuando llega a nivel de los alveolos, el surfactante que va a producir, junto con lo que nosotros producimos, van a ser muy diferentes. Entonces, como va a haber el relanzamiento del alveolo por medio del surfactante producido por la bacteria, esto hace que el transporte gaseoso sea alterado. Entonces, cuando no hay transporte gaseoso, ¿qué va a causar? Puede que haya una disnea, pero ¿qué va a pasar a los alveolos? Ya no va a haber transporte, ¿no? Entonces, va a haber acúmulo de ¿qué? De dióxido de carbono. ¿Cómo se llama la sangre que tiene una gran cantidad de dióxido de carbono? Va a ser hidroxilado, ¿no? En vez de presentar oxihemoglobina, ¿qué va a presentar? Carboxihemoglobina. Entonces, por eso vamos a ver el paciente que va a presentar mucosas y más aún lugares cristales azules, labios, los dedos. No es que no haya oxígeno, sino que hay aumento de dióxido de carbono en la sangre. La toxina gamma, junto con la leucocidina de Pacton Valentine, justamente va a ser una toxina muy especial. Resulta que estas van a ser plenamente leucotóxicas, quiere decir, va a destruir múltiples leucocitos y va a causar necrosis pulmonar, o sea, va a producir o a destruir, en este caso, a nivel de los neumocitos tipo 1. ¿Cuál es la función de los neumocitos tipo 1? ¿Cómo es? ¿Qué función tienen los neumocitos tipo 1? ¿Cómo es 1? ¿Nada? ¿Está Jumeira? ¿Dónde está Jumeira? Flor Maita. ¿Cómo es? Hermione. Nada. Pucha. Creo que les pasen los trabajos. Siguiente. Este tipo de toxinas que van a destruir los desmosomas. Andrea, ¿qué son los desmosomas? ¿Sí?
Carmen. Más fuerte. Se hacen las uniones que se encuentran estrechamente entre dos. Justamente vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Los cromosomas tipo 1, los cromosomas tipo 3. Entonces, resulta que estas toxinas que van a ser producidas por estafilococcus van a empezar a destruir estas cromosomas. ¿Qué va a pasar con estas células? Ya no van a tener integridad, ya no van a tener básicamente esa estabilidad y van a empezar a descamarse. Es por eso que en la lesión, bueno, en el cuadro clínico, encontramos descamaciones. ¿Ya? ¿Por qué pasa? Obviamente esto pasa por no hay una buena higiene. Los estafilococcus se reúnen, proliferan alrededor de la boca y esto hace de que pueda producir la toxina. Si hay la producción de la toxina, hay la formación de escamaciones. El famoso síndrome de la piel escalada. Son dos tipos de esfoliatoxinas, o también la conocen como toxinas esfoliativas. ¿Qué es esfoliar? Milenka, ¿qué es esfoliar? Puede ser. Ahora, ¿qué es esfoliar? Es raspar, ¿no? Raspar la piel, sacarte la mugre, ¿no? Básicamente tiene esa misma función, solo que es más agresivo, ¿no? Estas toxinas. Son dos toxinas esfoliativas que hay, el tipo A y el tipo B. Sí, las enterotoxinas, escucha, esto les interesa a ustedes ya que les gusta comer todo, comerse todo. Resulta que hay bacterias, bueno, los estafilococcus pueden proliferar en ciertos alimentos. Puede ser en las tucumanas que comen, puede ser en los chantilines. ¿Algunos han ido por la Buenos Aires alguna vez? ¿Han ido a pasear? ¿Han visto que venden ahí pastelitos, venden chantilines, ¿verdad? Cerca, justamente, o sea, estás aquí, digamos, los vendedores, y aquí al ladito está el transporte. ¿Vale? ¿Y el transporte que bota? Pues humo, ¿verdad? Antes, los que vendían no tenían una cubierta, ahora ya tienen su cubierta de los alimentos, pero antes no había eso. Imagínense el contacto que había con la contaminación de los autos que iban, ¿a dónde? A los chantilines. Y los chantilines, ¿qué tienen? En gran cantidad. Azúcar. A esta bacteria le encanta el azúcar. ¿Ya? Entonces la bacteria proliferaba, crecía, y cuando un chantilly no se vendía por el lapso de 5 horas, ¿qué creen que pasaba en esas 5 horas? Las bacterias empezaban a crecer, empezaban a proliferarse. Y resulta que algunas cepas producen estas enterotoxinas. Tú te comías ese chantilly y después de 2 horas, o lapso de 2 horitas después, te vas como papo. Quiere decir, vamos a tener vómitos, entonces, siento que me encuentro una cosa. Si el cuadro clínico gastrointestinal causa síntomas, pero en el lapso corto de tiempo, o sea, a lo lapso de horas, entonces va a ser una intoxicación. Si pasa, digamos, hasta un día, ya puede empezar un cuadro viral. Si pasa hasta 5 días, entonces ya puede ser bacteriano. Si puede pasar de semanas a meses, pues ya piensas tal vez en algo fúngico o piensas en algo parasitario. Entonces, ese es su criterio de ustedes. En el hecho de que, por ejemplo, este paciente que haya tenido emesis o que haya tenido diarrea en el lapso de 2 horas después de haber comido un alimento de una procedencia rara, no le vas a dar pues antibióticos, ¿verdad? Porque el antibiótico no le va a hacer nada pues, a la toxina. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente va a hacer reposición de nada más. Cuando ya pasa 5 días, recién ya empiezas una infección activa bacteriana, ¿ya? Porque una cosa es cuando te produce la patología de la toxina y otra cosa es cuando directamente te produce la patología de la bacteria. En este caso, la bacteria no está produciendo una patología, sino una toxina, ¿verdad? Entonces eso lo llamamos intoxicación. Así que eso es bueno que sepan, es bueno que no se olviden. ¿Por qué? Así evitan dar tratamientos antibióticos. ¿Y qué cosa evitamos de que se vuelva poderoso o que no la caguen? La resistencia antibacteriana. ¿No? ¿Se entendió ese aquí? Hay unas cepas de Staphylococcus aureus que pueden producir esa toxina, que es la TSC1.
Resulta que es un superantígeno. ¿Y se acuerdan que era el superantígeno? Que realmente por una pequeña cantidad puede estimular y sobreestimular el sistema inmunitario. Porque recuerden que para que haya una estimulación de los linfocitos CD4 tiene que haber un complejo de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, pero en este caso no había, o sea, tal vez había poquito, pero por medio del superantígeno unía, los forzaba a los receptores los receptores de antígeno con los CD4. ¿No? Por eso que la respuesta era grande. Entonces, en un shock tóxico, vemos de que va a producirse o va a haber una inestabilidad hemodinámica, caracterizado por qué? Por una hipoperfusión. Mayormente en este tipo de cuadro vemos de que los más afectados van a ser el hígado, el vaso y el corazón. ¿Ya? Entonces podemos ver que puede haber falla, pueden morir miocitos, pueden morir hepatocitos, pueden morir el parénquima del vaso, puede provocar fallas. ¿Sí me entienden? Bueno, las toxinas ya las hemos visto. Ahora vamos a ver las enzimas que producen. La coagulasa, ya hemos dicho. Entonces, solamente es propio de qué especie. Celábulos. Muy bien. Catalasa positiva. Miren cómo están ese portaobjetos. Vean cómo es la formación de burbujas. Entonces, a esa colonia le hemos puesto peróxido de hidrógeno. Entonces, como ha habido formación de burbujitas, entonces es estafilo. O sea, simplemente le dicen que está estafilococos. Hialuronidasa se encarga de destruir el ácido hialurónico. ¿Y en dónde encontramos el ácido hialurónico? Puede estar copiado muy bien. ¿Dónde más? ¿Cómo es Jair? ¿Cómo es? A nivel conectivo, pero más que todo a nivel respiratorio. ¿Qué está hecho por los anillos traqueales? ¿Qué están hechos los anillos bronquiales? Eso. Entonces, en un cuadro pulmonar o un cuadro neumónico, podemos ver que puede ser una destrucción crónica. ¿Sí? La fibronidicina. Entonces, como hemos dicho, va a interponerse también en la formación de coágulos. También necesita buscar alimento a esta bacteria, entonces va a romper tu tejido, pero en este caso tejido adiposo. Se te va a quitar grasa, pero no es que te ayude a bajar de peso, sino que básicamente va a ser mínimo la cantidad de grasa que te va a reducir y bueno, básicamente eso hace de que la bacteria se mantenga bien. Y nucleasa porque va a destruir a nivel del genoma. No lo había puesto, sí lo había puesto. Bueno, es un tipo igualmente de enzima que se encarga de también para poder identificar, porque hay una prueba que se llama la DNAsa, que si hay la viralización de esa DNAsa, entonces es orientable que haya la presencia de este tipo de locus. Siguiente. Hemolicinas. ¿Qué significa la hemolicina? Destruir eritrocitos. ¿Qué tipo de hemólisis tendremos en la imagen? Amarillo, está casi transparente porque alrededor de ese algo, de esa colonia, no hay linfocitos. Eso va a ser una beta hemólisis. ¿Ya? El alfa hemólisis va a ser cuando la destrucción es incompleta. Mayormente va a ser de color verde. ¿Ya? Pero cuando lo vean así amarillo, cuando lo vean así transparente para los autores, eso va a ser beta hemólisis. Otra enzima que produce es la enzima de resistencia, las famosas pericilinasas. Eso fue causado por la exposición constante a la penicilina, ¿no? Por eso que los estafilococcus actualmente ya no presentan sensibilidad a la penicilina por medio de sus pericilinasas. Siguiente. Ahí es un resumen. Por ustedes ya estoy inventando la tecnología. Este resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Vuelvo a repetir, a Carlos se les pasa con sus compañeros que no han venido. A ustedes no
cuando se desarrollaron un sábado santo. No sé qué van a hacer desde el sábado. A pesar que hay otro de buen gobierno, pero igualmente se van a romper reglas. Sí, creo que hasta hoy día, hasta mediodía, creo que hasta las 11 creo que es el día. Hasta de buen gobierno. O sea, prohibido chino. Siguiente. Bien. Entonces, ¿qué patologías va a producir el estafilococcus? El síndrome de la piel escarlata, ya lo hizo por medio de sus por los medios de sus toxinas exfoliativas, toxina alimentaria por medio de sus enterotoxinas, el síndrome del shock tóxico por medio de la toxina DSS1, por medio de también infecciones cutáneas, por medio de todas las enzimas que hemos visto que produce hyaluronidasa, que produce fibrinolinasa, entonces por medio de eso, y aparte también por medio del llamamiento del sistema inmunitario, gracias a su perfil interno y gracias a su antibiótico, hay la progresión del pus. Entonces hay unas infecciones cutáneas. Bacteriemias, endocarditis, cuando llega a nivel de torrente sanguíneo, y por alguna lesión, tal vez por alguna lesión de un accidente de tránsito, especialmente donde vemos un fémur o un cúbito expuesto, una apertura expuesta. Entonces, como la bacteria vive en la piel, entonces de esa manera la bacteria puede llegar al hueso. ¿Ya? A nivel sistémico, o sea, de manera. O sea, el paciente tendría que tener una bacteria, ¿no?, grande para que llegue a esos órganos como el hueso, como las articulaciones. Entonces, eso también pasa, sin embargo, no es tan frecuente. Realmente pasa cuando hay contacto por lesiones traumáticas. ¿Ya? Neumonía y epiemas, sí, en pacientes internados especialmente. Hay también pacientes que están con, bueno, especialmente los neonatos, podemos ver que puede resolver una neumonía. Siguiente. Ahí está. Otra más. No sé por qué no pienso tanto en ustedes. Hay que investigar. Que somos sus favoritos, pero son unos bajas. Y así les ha ganado muchos. No me acuerdo de quién, pero. ¿No te parece? Era hasta 21 el que tenía solo 25. Creo que nada más una nota era entre 18 y 19. Pero poquitos. No me acuerdo, no sé de quién, pero. No me memorizo muchos nombres. Pero veo notas, les conozco caras, les conozco nombres. Tiene que ser. Bien. Siguiente. Ahora, el epidemitis, como les dije en su momento, están asociados a dispositivos. Entonces aquí podemos ver el uso de catéteres, que en el momento, o sea, tengan en cuenta que epidermidis va a haber en su piel, en toditos. Van a ser diferentes, eso sí, unos van a ser más monstruosos y otros van a ser menos monstruosos, ¿no? Pero van a estar en su piel. Por una mala antisepsia o por una contaminación como tal del catéter, puede ingresar. Por medio también del uso de prótesis, como en el caso de la cadera, también. Y también por medio de punción, especialmente si pedimos o hacemos una punción lumbar, si es que no hay una buena antisepsia, puede pasar eso. Entonces, obviamente está relacionado con eso. Ahora, el estafilococcus epidermidis también puede causar una sepsis de una placa, pero mayormente está caracterizado de eso en pacientes prematuros. ¿Ya? ¿Y qué es un paciente prematuro, Teresa? ¿Ya? Nadine, ¿cuánto es el tiempo de parto a término? Bien, entonces, eso vamos a ver, o sea, eso está relacionado con los estafilococcus epidermidis. Tiene que haber un factor de riesgo para que llegue la bacteria a tu organismo. Porque la piel está tranquilita, está bonita, feliz, porque hay alimento. Y la barrera de la piel evita el ingreso. Ahora, por una lesión que te hagas o por la posición o el uso de esos dispositivos, puede hacer que ya se vuelva paso. ¿Ya? Y tengan en cuenta que este estafilococcus produce biofilm. Entonces, tranquilamente se puede adherirse o puede colarse a estos dispositivos. Siguiente. El saprophyticus está más relacionado con
las infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces, las infecciones urinarias vemos de que va a ser la colonización y contaminación de la región uretral y de las regiones que todo vesical. ¿Ya? Entonces, cuando llega hasta la vejiga, se considera una infección urinaria baja. Cuando está afectando los uréteres del riñón, pues va a ser una infección urinaria alta. Evidentemente, en una infección urinaria alta vamos a ver más cuadros sistémicos, más síntomas sistémicos. El paciente ya va a estar con fiebre, va a estar con unos calofríos, va a estar con dolor a nivel generalizado. Entonces, podemos ver esa situación. Ahora, si hacemos una comparación de qué bacteria produce más infecciones urinarias, van a ser especialmente el Escherichia coli. El Escherichia coli es un bacilo negativo. En el segundo lugar encontramos a la Klebsiella. En tercer lugar encontramos posiblemente a Proteus. Después encontramos a los cocos. Entonces ahí puede ser el Enterococcus y abajo de eso recién el Staphylococcus saprophyticus. Y el Staphylococcus saprophyticus también se pelea con el Staphylococcus aureus. El aureus también puede causar infección urinaria. No hay que descartar. ¿Ya? Obviamente las damas van a ser las más afectadas. ¿Por qué? Por la conformación anatómica, ¿no? Por la cercanía de lo que va a ser el meato anal y el meato urinario. En cambio, los varones esa distancia va a ser mucho más larga, ¿no? Sí. Esa bacteria vive en la piel y vive a nivel gastrointestinal. ¿Ya? Entonces, ¿qué síntomas presenta el paciente? Disuria, poliuria y dolor suprapúbico. ¿Qué significa disuria? Dolor urinario. ¿Qué significa poliuria? Exacto. Como regadera, ¿no? Como manguera de bombero. Siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, si es una infección cutánea, tenemos que hacer drenaje o hacer la obtención de muestra de esa infección cutánea. Como lo que estamos viendo aquí. Miren, hay una pústula, tú sacas con un hisopo estéril la pústula y eso lo llevas a cultivos. Si es sistémico la infección, tienes que hacer hemocultivo y para eso sacas un poco de sangre y lo pones en estos frascos especiales. Después lo colocamos en las cajas Petri para ver qué color está crecido. ¿Ya? Obviamente también en la misma lesión puedes también hacer tisiograma. Puedes encontrar pocos gram positivos en racimos. Y para saber si son estafilos o estreptos, entonces hacemos la prueba de catalasa. Cuando es positivo, entonces con eso confirmamos de que va a ser estafilococcus. Si es negativo, puede ser streptococcus. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Está claro ahí? Siguiente. Ahí están las colonias, qué hermosas colonias, potentes. Especialmente la gas sangre nos ayuda harto, porque gracias a la gas sangre podemos ver la hemólisis. Podemos ver que, por ejemplo, aquí está medio transparente, ¿no? Que debería ser opaco, porque han visto cómo es la gas sangre, es opaco. Pero cuando ven que está medio transparente es porque han matado a los eritrocitos. Entonces, esta bacteria produce beta-hemólisis. Otra manera de verlo, obviamente, es cuando está medio amarillito. Entonces, son dos formas para poder diagnosticar la beta-hemólisis. Recuerden, bueno, por si acaso, el Staphylococcus aureus no es la única que va a producir beta-hemólisis. Hay otras bacterias más que van a producir. Pero, ¿qué tienen que ver? Estas colonias grandes, medio blanquecinas, con bordes limitadas, un poquito elevadas. Y un olor, más o menos un olor a queso, olor a patas. Tiene un olor bien especial. ¿Ya? Ustedes no nos hecho leer porque sus bacterias estaban muy activas. No, imagínense, se fueran las colonias, ¿no? Estarían enfermos muchos de ustedes. Así que por eso no nos hecho leer. Siguiente. El medio de cultivo que te ayuda, porque es un medio de cultivo selectivo, que te ayuda a identificar el Staphylococcus aureus, va a ser el salmanitol. El salmanitol tiene un color rosado, así que sin sembrar tiene color rosado. Pero cuando ya colocas las bacterias, cambian de color. Si es un cambio medio amarillento, como lo que están viendo aquí, eso va a ser el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus resiste a la gran cantidad de sal que tiene y fermenta manitol. Entonces la fermentación de manitol hace de que el lugar se vuelva amarillento. ¿Ya? La fermentación produce un pH ácido. Ese pH ácido afecta al rocofenol que tiene el medio de cultivo y esto hace de que se vuelva amarillo. Por eso es así. ¿Ya?
¿Y este otro qué será? Este no es aureus. Este puede que sea Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Entonces vemos dos tipos de colonias que te orientan para saber más o menos qué bacteria ha crecido en esa muestra. Siguiente. ¿Y qué tratamiento tienes que darle? Bueno, efectivamente, aquí es necesario que sepas un término importante. A ver. Aquí el elemento importante que nosotros probamos en laboratorio va a ser la cefoxitina. ¿Se acuerdan de las cuatro tipos de formación de resistencia? La resistencia antibacteriana, ¿verdad? El segundo tipo, ¿cómo era? ¿Qué se llamaba? Era la modificación de sitio. A ver. Resulta que el PBP2, la bacteria lo convertía en PBP2A. ¿Y qué pasaba con ese tipo de situación? Que el antibiótico no hacía efecto. Cuando tenía el PBP2A, ya no había un lugar donde pueda actuar, ¿no? Y ese mecanismo se lo detecta con medio de la cefoxitina. Si la cefoxitina es resistente, significa, bueno, aquí vamos a colocar. Cuando hay una PBP2A, va a ser que la cefoxitina sea resistente. Y cuando es una PBP2 normal, entonces va a ser sensible. Entonces, esos son los resultados de la cefoxitina. Ahora, cefoxitina. Ahora, cuando hay un PBP2, significa que esa bacteria es un SAMS. ¿Y qué era SAMS? ¿Qué era SAMS? Y cuando es resistente, es SARM. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Staphylococcus aureus sensible a la meticilina. Sensible a la meticilina, ¿verdad? Entonces, eso nos regimos por la presencia de la cefoxitina. La cefoxitina nos va a decir si es resistente o sensible. Si es resistente, significa que la bacteria ha cambiado su sitio de acción por medio de la PBP2 a PBP2A. Significa SARM. Cuando es una SARM o una Staphylococcus resistente a la meticilina, ningún betalantánico te va a servir. Entonces, en un paciente que está con este SARM, tienes que usar otro tipo de antibióticos que no sean betalantánicos. ¿Ya? En cambio, si es un SAMS, los betalantánicos se sirven por el momento. Entonces, aquí no betalantánicos. No betas. Cuando pongo betas, entiendes otra cosa. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, eso es importante de informar. Es un mecanismo de resistencia diferente, que solamente van a tener los estafilococos y otro tipo de coquitos más, pero principalmente el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Bien. Entonces, la oxicilina y la cefoxitina son dos discos que se va a poner en el antibiograma para poder ver este efecto especialmente. Eritromicina, ¿a qué familia pertenece? ¿Cómo es? ¿Dónde pertenece? La eritromicina. No. Hermione. Eli. ¿Cómo es Isaac? Macrólidos, pues. Linamicina. Angie. Andrea, lo sabe todo su bicicleta. Lincosaminas. Mish. ¿A qué familia pertenece? Las cefalosporinas. ¿Cefalosporinas? No. No sé. Ahora. Sulfamidas. Levo. ¿A las quinolonas? Eso, muy bien, hermano. Gracias. Tetras. Tetraciclinas. Clorafenicol. Los fenicoles. Nitrofurantoína, nitrofuranos. Vancomicina.
Macrólidos. Lo convertimos. Ya, ahora, antes que me olvide. ¿Qué tratamiento le vas a dar a este SAM? Tal vez son otro tipo de familias, ¿no? Pero mínimamente se ahorran dando la banca. La vancomicina ayuda a todo este caso. Pero hay bacterias que también han creado resistencia a este antibiótico. Esas bacterias las conocemos como las famosas BIRSA. O también las conocemos como las bisas. ¿Qué significa? Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina. Staphylococcus aureus con una sensibilidad intermedia a la vancomicina. Pero en esas dos no te va a servir la vancomicina. Entonces, ¿qué le vas a dar? Porque estas ya son bacterias muy peligrosas. Ahí das la famosa daptomicina. ¿La daptomicina qué tipo de antibiótico es? Loco. Bien, yo sugiero que se pasen antibióticos, ¿ya? No se está preguntando por zoología, se está preguntando a qué familia pertenece, en dónde actúa, ¿ya? Entonces, eso tienen que estar revisando, ¿ya? Porque si ustedes saben desde ahorita al menos esas pequeñas nociones, en farmacología no van a sufrir tanto. El fármaco es pesado, ¿ya? Por eso les estoy dando tal vez estas pequeñas advertencias. Me gustaría verlo sufrir, pero no voy a estar en ese momento, así que bueno. ¿Ya? Siguiente.